No sé si sabréis que se ha introducido una nueva reforma fiscal en 2015, muy importante, y que nos va a afectar sobre todo de cara al impuesto de sociedades. Bueno, este es el esquema que yo voy a seguir. Primero os voy a hablar de las amortizaciones, de las bases imponibles, tanto positivas como negativas, de las deducciones. Han eliminado muchas deducciones que teníamos en el impuesto de sociedades, han quedado 4. Yo considero que estas 3 son las más importantes. Y por último, de la variación que ha habido en los tipos impositivos, cómo vamos a tributar en el impuesto de sociedades. La principal novedad en cuanto a amortizaciones es que se ha reformado la tabla de amortización. Se han eliminado, antes cuando buscábamos amortizar un inmovilizado, buscábamos el tipo de actividad que era nuestra empresa, la sección, y teníamos como 636 tipos de elementos para amortizar. Esto ha cambiado y hemos pasado a tener 33 elementos solamente en las tablas. ¿Qué implicación va a tener esto? Pues que todo nuestro activo que hayamos adquirido antes del 31 de diciembre de 2014, vamos a tener que recalcular toda la amortización. ¿Cómo lo debemos hacer? Bueno, pues yo aconsejo seguir estos 3 pasos. Primero, revisar el método de amortización que habíamos seguido con todo nuestro activo. En segundo lugar, comprobar en las nuevas tablas de amortización qué tipo de porcentaje debemos aplicar en nuestro nuevo activo y, por último, ajustarlo. ¿En qué caso teníamos que ajustar el inmovilizado? El porcentaje. Pues primero, si el porcentaje que nos dictan las nuevas tablas es superior al que nosotros llevamos amortizando hasta ahora, pues tendríamos que registrar contablemente esa parte que nos faltaría de amortización para poder luego deducirnoslo fiscalmente. Si el porcentaje en tablas es inferior al que nosotros estábamos aplicando, pues tendríamos un exceso de amortización, que en el impuesto de sociedades nos dirían que no es fiscalmente deducible, con lo cual también tendríamos que hacer un ajuste. Si los porcentajes fueran los mismos, pues no cambiaría nada, seguiríamos con nuestra amortización lineal. Otras novedades también que tenemos que tener en cuenta en cuanto a amortizaciones es la eliminación del límite anual máximo en la deducibilidad de las amortizaciones de inmovilizado intangible con vida útil definida. Siempre que nuestro inmovilizado tenga vida útil definida. Ahora nos van a permitir amortizar en función de esa vida útil. También nos van a permitir amortizar aceleradamente aquellos activos nuevos que compremos cuyo valor unitario sea inferior a 300 euros. Antes esto, el máximo era de 600, lo han bajado ahora a 300, con un límite de 25.000 euros al año. No vamos a poder amortizar más de elementos de inmovilizado de 300 euros con una suma de 25.000. En cuanto a las bases imponibles positivas, bueno, muchas veces no somos conscientes cuando nuestra empresa obtiene beneficios y resulta que tenemos bases imponibles positivas, bueno, pues de los beneficios fiscales que nos podemos aplicar. Sobre todo en este año que ha entrado la nueva reforma hay dos importantes reformas, que son estas 2 reservas de las que yo os voy a hablar. Primero tenemos la reserva de capitalización. A esta reserva la podemos aplicar a cualquier empresa. La función principal es que vamos a poder reducir de nuestra base el 10% de lo que incrementemos nuestros fondos propios. Siempre con un máximo, siempre Hacienda te topa y te dice el límite máximo es el 10% de tu base imponible positiva del impuesto de sociedades. Vamos a tener que cumplir 2 requisitos principales. Primero, que dotemos ese 10% como una reserva indisponible durante 5 años, no la vamos a poder tocar. Después de los 5 años se convertirá en disponible. Y luego también que el incremento que tengamos ese año en que nosotros dotamos esa provisión sea constante durante 5 años. Tenemos que tener un incremento de fondos propios durante 5 años. Si en algún momento incumplimos durante esos 5 años algún requisito, Hacienda nos dice que tenemos que hacer una complementaria del impuesto de sociedades y tributar por ese 10% que nos habíamos dejado de tributar. En segundo lugar, tenemos la reserva de nivelación. Esta reserva, a diferencia de la de capitalización, solamente la van a poder aplicar pymes, la otra la podría aplicar cualquiera. Esta también nos va a permitir reducir un 10% nuestra base imponible con un límite de 1 millón de euros. Lo que se pretende con este tipo de reserva pues es que reduzcamos el tipo de tributación en un periodo concreto, pero con cargo a las bases imponibles negativas que vamos a generar en periodos siguientes. Es decir, que yo cuando dote esta reserva voy a tener que hacer un ajuste no permanente, porque luego lo voy a tener que hacer una reversión posterior de esa parte que he dotado de reserva de nivelación.
Las ventajas que voy a tener en cualquiera de estas dos reservas, pues primero un efecto financiero y por otro lado un ahorro impositivo. Si yo este año tributo a un 28%, pero yo estoy posponiendo mi tributación a un periodo en el que voy a tributar al 25%, pues estoy teniendo un ahorro impositivo directo que afecta a la tesorería de mi empresa. ¿Qué ocurre si nuestra empresa tiene pérdidas? Bueno, pues también ha habido novedades en este aspecto. Ya no vamos a tener límite a la hora de compensar nuestras bases imponibles negativas. Antes nos decían que máximo eran 18 años, ahora ya no vamos a tener límite. Cuidado con aquellas personas que piensan en comprar empresas porque tengan muchas bases imponibles negativas y dicen, bueno, pues también tenéis que saber que se han endurecido los criterios para poder compensarnos esas bases imponibles. Todo esto un poco como medida de lucha contra el fraude fiscal. Y luego también, en cuanto a la comprobación por parte de la Administración, bueno, pues solamente nos van a poder comprobar con un límite de 10 años hacia atrás. En el momento en que Hacienda nos abra un acta, solamente nos van a poder comprobar de 10 años hacia atrás. También había algunas modificaciones en los gastos. Solamente nos vamos a poder deducir el 1% de nuestros gastos de representación en cuanto a la cifra de negocios. Antes esto era un poco a libre albedrío, ahora yo aconsejaría que los separáramos contablemente, que creáramos una cuenta contable en la que lleváramos todos nuestros gastos de representación y una vez que finaliza el año, bueno, pues que cojamos el 1% de nuestra cifra de negocios y todo lo que exceda de ello ya sabemos que es un gasto no deducible fiscalmente. Se han incorporado la deducibilidad de las retribuciones en administradores en funciones de alta dirección, siempre y cuando estén derivadas de un contrato laboral. Bueno, y de eso se hablará un poco más en profundidad del tema de los administradores, pero bueno, también es importante saber que podemos aplicarnos esta deducibilidad. Uy, me he ido para atrás. Aquí. En cuanto a las deducciones por actividades, bueno, Hacienda se ha cargado muchas deducciones que nos estábamos aplicando y las más importantes, bueno, yo considero que son estas tres, un poco en función de la actividad que ejerza nuestra empresa y la principal es la deducción por investigación, desarrollo e innovación. Según la Ley de Sociedades, se llama innovación un poco al descubrimiento de nuevos conocimientos que posteriormente vamos a aplicar en el desarrollo, que será bueno, pues la obtención de nuevos productos, de mejora de procedimientos y demás. En este tipo de actividades podemos aplicarnos una deducción de un 25 a un 42% sobre los gastos que podamos imputar a ese tipo de actividades. Si nos hubieran concedido una subvención por I+D, tendríamos que restarlo de esos gastos y sobre eso aplicarnos el tipo de deducción. En cuanto a la innovación, bueno, pues la deducción es un poquito más baja, solamente es de un 12% sobre los gastos imputados en el ejercicio. Y me gustaría hacer una breve mención a un incentivo fiscal que creó la Unión Europea con motivo de fomentar un poco el sector tecnológico, se llama el Patent Box. Y esto lo que nos permite reducirnos de los ingresos que nos reporten la cesión de determinados activos intangibles, por ejemplo, cedemos una patente, bueno, pues los ingresos que nosotros obtenemos por la cesión de esa patente nos podemos reducir un 60% de esa renta. O sea que es una importante deducción. La clave de poder aplicarnos este tipo de deducciones, lo primero es tener un buen soporte documentando todos los procedimientos, tener una correcta contabilización de todos los gastos que estamos incurriendo, solicitar informes motivadores al Ministerio de Economía y Competitividad, ellos te contestan, de hecho las contestaciones son vinculantes, también podemos solicitar opiniones a la agencia tributaria de cómo nos cataloga el tipo de actividad que estamos teniendo para poder aplicarnos esta deducción. Y en segundo lugar, tendríamos deducciones por creación de empleo. Podemos tener dos casos. Primero, que seamos una nueva empresa, que contratemos a nuestro primer trabajador, que éste sea menor de 30 años y le contratemos con un contrato indefinido de apoyo a emprendedores. Bueno, pues en este caso tendríamos una deducción de casi 3.000 euros en cuota. Que no cumplimos estos requisitos, pero nuestra plantilla es menos de 50 trabajadores, contratamos a un trabajador que está percibiendo algún tipo de subsidio por desempleo y además lo contratamos con un contrato indefinido de apoyo a emprendedores, bueno, pues también podremos aplicarnos deducciones en la cuota. Y por último, la deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad. Bueno, pues si alguien crea este tipo de trabajo, bueno, pues que sepa que tiene deducciones en la cuota. Y por último, la variación que vamos a tener a la hora de tributar en el impuesto de sociedades. La más significativa es el cambio en el régimen general.
hemos pasado de tributar en 2014 a un 30, en 2015 vamos a tributar al 28 y en 2016 al 25. De ahí lo que os comentaba sobre el tema de dotar las reservas de capitalización y nivelación. Estamos posponiendo la tributación de un 28 a un 25. En el caso de ser una reducida dimensión, bueno, pues hasta 300.000 euros no cambia el tipo de gravamen. A partir de 300.000 euros no van a equiparar al régimen general, vamos a pasar de un 30 a un 28 y a un 25. En cuanto a las empresas de nueva creación, bueno, pues esto Hacienda no ha eliminado este tipo de gravamen reducido. Nos vamos a poder aplicar un 15% en la tributación en los 2 periodos impositivos en que generemos beneficios. Hasta 300.000 euros. A partir de 300.000 euros, la tributación será constante en el 20%. Y bueno, con esto yo he sido muy breve porque José María se ha extendido muchísimo y nada más Nieves os tiene muchísimas cosas que contar y yo sé que este es un tema un poco pesado, así que nada, muchas gracias.